Lo que comenzó como una manifestación en contra del alza a la tarifa del transporte público se convirtió en una lucha por una nueva constitución. En octubre, tras un año de estallido social, los chilenos aprobaron por abrumadora mayoría cambiar la Carta Magna del país en un histórico plebiscito. La nueva constitución sustituirá a la que estaba vigente desde la época de la dictadura de Pinochet. La Corte Suprema de Colombia en agosto ordenaba por primera vez en la historia la captura de un expresidente del país, Álvaro Uribe. Se lo acusaba de un posible delito de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que lo involucran. Tras 2 meses bajo detención domiciliaria, el exmandatario fue liberado después de que la justicia dictaminara que no se habían presentado cargos formales en su contra. Hemos recuperado la democracia. Así lo afirmaba Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo tras ganar en octubre las elecciones presidenciales de Bolivia. Arce sucedía así a la presidenta interina Yanine Áñez con el difícil reto de superar la polarización existente en Bolivia, donde un año antes estallaba una crisis política que provocaría la renuncia y huida del expresidente Evo Morales acusado de fraude electoral. Con la llegada de Arce al poder y tras un año de exilio se daría el regreso de Morales al país. Perú vivió en noviembre una semana sin precedentes, con 3 presidentes. Martín Vizcarra fue destituido acusado de presuntos actos de corrupción. Presento mi renuncia irrevocable. Su sucesor Manuel Merino se vio obligado a dimitir tras multitudinarias protestas en su contra que durante 6 días consecutivos exigieron su renuncia y dejaron 2 muertos. Tras una semana marcada por la incertidumbre, Francisco Sagasti asumió el cargo interino y deberá llevar las riendas de un país en profunda crisis política hasta julio del próximo año. En Venezuela, el chavismo recuperó en diciembre el control de la Asamblea Nacional, el último bastión opositor en el país, tras la victoria en unas elecciones legislativas marcadas por la abstención y boicoteadas por los principales partidos de la oposición. Cerca de 50 países no reconocen su victoria. Sin embargo, Maduro celebró su triunfo que le permitirá controlar todos los órganos de poder en Venezuela. A floresta no pega fuego. Estamos a campaña. Bajo las políticas de Jair Bolsonaro, este año la Amazonía brasileña sufrió su peor deforestación desde 2008. Los incendios provocados para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas se sumaron a una sequía prolongada y devastaron el Pantanal, el humedal más grande del planeta. En Centroamérica, la región quedó desolada por los huracanes ETA y IOTA. Honduras, Guatemala y Nicaragua se convirtieron en los países más afectados por su devastador paso, que dejó cerca de 200 muertos. Dos hechos generaron impacto en 2020 en Argentina. En noviembre, el país despedía a uno de sus héroes nacionales, Diego Armando Maradona, que para muchos fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Pero a muchos argentinos el mismo 2020 también les dio una razón para celebrar. En diciembre, Argentina se convirtió en la nación más grande de la región en legalizar el aborto, un suceso histórico para una región mayoritariamente católica como América Latina.